Hola, bienvenidos al módulo de formación y evolución de galaxias y a la tercera clase de este módulo que tratará sobre la evolución de las semillas en el universo temprano. Vamos a ver algunos conceptos claves para esta clase. Primero, el concepto de materia oscura. A nivel de todo el universo, la materia oscura, todas las observaciones nos indican que es 5 o 6 veces más abundante que la materia ordinaria. A propósito, esta materia ordinaria en la terminología científica se denomina como materia bariónica. Esta materia oscura tiene la característica de producir gravedad tal como lo hace la materia ordinaria. No obstante, la materia oscura no emite ni absorbe radiación electromagnética y por eso se ha denominado oscura. De hecho, hemos visto que en las galaxias hay mucha más materia oscura que a nivel del universo. En realidad, en las galaxias hay 20 o más veces más materia oscura que la materia bariónica u ordinaria. En ese sentido, las galaxias están inmersas en enormes esferoides de materia oscura que son 10, 15 veces más grandes que la galaxia óptica bonita que solemos ver en los telescopios. Un segundo concepto para esta clase es el que el universo está en expansión y cuando el universo era, por ejemplo, 1000 o más veces más pequeño, todas las distancias eran más pequeñas, entonces estamos hablando de que el estado de la materia era muy diferente, se encontraba en condiciones muy diferentes al día de hoy. Y si vamos muy atrás, como vimos en la anterior clase, por ejemplo, cuando el universo tenía edades increíblemente pequeñas, menores a 10 a la menos 33 segundos, en realidad era todo un mar de fluctuaciones cuánticas. Eran partículas y campos que aparecían y desaparecían según el principio de incertidumbre de la física cuántica. No obstante, el vacío cuántico es muy inestable y se desintegra sufriendo una transición de fase, produciendo eso una inflación increíble, una expansión descomunal del espacio. Todo el espacio se estira inmediatamente a velocidades incluso mayores a la de la luz. Y además, en ese proceso se forman las partículas y campos reales y entramos al universo caliente, un universo en expansión, donde todo era una sopa de partículas elementales y radiación en estrecha interacción a millones o cientos de millones de grados. Esa sopa era muy homogénea. No obstante, habían pequeñas perturbaciones muy tenues que de hecho se logran detectar, se logran fotografiar al día de hoy en la famosa radiación cósmica de fondo, esa radiación que baña el universo y que proviene de esas épocas cuando apenas tenía una edad de 380.000 años. No obstante, luego estas fluctuaciones, a medida que el universo se expande, se enfrían, y la idea es que de ahí surgen las semillas para formar las estructuras a gran escala, incluyendo a las preciosas galaxias. Y la idea es entender cómo llegamos a ese universo a partir de ese universo caliente, de ese universo de la sopa de partículas y radiación que les mencionaba. Entonces, en esta clase nos vamos a concentrar en esa época del universo caliente. Y ahí entramos a este tercer concepto. Las fluctuaciones cuánticas del vacío del universo muy temprano son en realidad las semillas de las estructuras cósmicas. En esas etapas tan tempranas del universo, todo estaba apiñado, las fluctuaciones cuánticas estaban todas conectadas unas con otras, pero en la inflación se expande bestialmente el espacio y todo se desconecta. Y esas fluctuaciones cuánticas se convierten en perturbaciones al espacio-tiempo, en corrugaciones del espacio-tiempo, que son las que vamos a estudiar un poquito ahora. Están al principio causalmente desconectadas. La inflación estiró todo tanto que cualquier región, por más pequeña que sea, se encontraba causalmente desconectada. Es decir, vamos a, por ejemplo, estudiar en ese mar de perturbaciones a la métrica del espacio-tiempo que más o menos simbolizo de esa manera, veamos tres regiones, una chiquita a la derecha, una intermedia al medio y una grande a la izquierda. Entonces, a medida que pasa el tiempo, yendo a la velocidad de la luz podemos recorrer mayores distancias. En el universo muy temprano, el diámetro del horizonte, es decir, aquella región que está causalmente conectada, donde yendo a la velocidad de la luz podemos establecer conexión entre un extremo y otro extremo de una región, esa región al principio era muy pequeña, como muestro en estos puntitos amarillos. Es decir, cuando la edad del universo T1 era millonésimas de segundos, las regiones causalmente conectadas eran muy pequeñas. No obstante, por ejemplo, la perturbación a la métrica más chiquita, la de la derecha, esa ya en esa época se conecta, es decir, de un extremo a otro, ya yendo a la velocidad de la luz, podemos decir que esa región está causalmente conectada. Las otras, la intermedia y la grande, todavía no. El tiempo pasa y entonces, yendo a la velocidad de la luz, podemos recorrer distancias más grandes. Entonces, en un tiempo posterior, ya el tamaño de la segunda perturbación, la del medio,
ya se conecta, ya hay conexión causal, en un extremo de esa región con el otro extremo, se pueden conectar yendo a la velocidad de la luz. No obstante, la tercera, la más grandota, todavía está desconectada. Pasa el tiempo, la longitud, el tamaño del horizonte de causalidad crece, entonces ya la fluctuación, la perturbación más grande ya se conecta. Entonces, ¿qué les pasa a estas perturbaciones a la métrica del espacio-tiempo cuando todavía están en su fase desconectadas? Entonces vamos a ver primero el caso de qué pasa con estas perturbaciones así llamadas suprahorizonte, porque son más grandes que el tamaño del horizonte de esa época y por ende están causalmente desconectadas. En realidad estas regiones, que son corrugaciones del espacio-tiempo, están también expandiéndose como lo hace el universo en promedio. Aquí les muestro una gráfica donde se ve una dada distancia contra el tiempo. Todo el tiempo las distancias están creciendo con la expansión, como vemos en el caso promedio, el caso azulito. Esta región, que es un poquitito más densa, aunque está causalmente desconectada, sí también se está expandiendo, solo que como es un poco más, es una perturbación, entonces ella tiene una expansión más lenta, como muestro con la línea roja. Entonces, a medida que pasa el tiempo, la diferencia, el contraste en la perturbación de la región que es un poco más contrastada con relación al promedio se va haciendo más y más grande. Entonces, en conclusión, las perturbaciones cuando están fuera del horizonte, es decir, no están causalmente conectadas, sí están aumentando en su contraste, sí están aumentando en su amplitud. Aquí les muestro un gráfico donde tenemos la masa en el eje vertical, la masa de lo que sea, una perturbación, una región, etcétera, contra el tiempo. Y la línea blanca nos muestra cómo está cambiando con el tiempo la masa del horizonte, es decir, la masa de la región que a cada época está causalmente conectada. Obviamente, a medida que pasa el tiempo, son regiones cada vez más grandes las que se van conectando causalmente. No obstante, al principio habían regiones que estaban fuera del horizonte, como les mencionaba, y esas regiones eran simplemente perturbaciones a la métrica del espacio-tiempo y sí están creciendo en su amplitud, en su contraste. Ahora, ¿qué pasa cuando tomemos, por ejemplo, una perturbación de una escala como la Vía Láctea, que la estoy simbolizando con esta flecha amarilla? Al principio, una escala como la Vía Láctea, con nuestra galaxia, estaba causalmente desconectada. De un extremo a otro no se podían conectar porque yendo a la velocidad de la luz todavía a esa edad no se establecía esa conexión. Pero una vez que esa perturbación, a medida que el horizonte va creciendo, cruza el horizonte, así le llamamos, entonces se conecta causalmente. Estructuras más grandes, regiones más grandes van a ir haciendo el cruce del horizonte en épocas más tardías, como muestro acá con esta masa 2, que es una masa, digamos, de un cúmulo de galaxias, mucho más grande que una Vía Láctea. Esa se conecta causalmente después. El punto ahora es entender cómo evolucionan las perturbaciones una vez que se han conectado causalmente, así llamadas subhorizonte. Entonces acá volvemos a repasar. En épocas tempranas el universo está compuesto, como les decía, de una sopa caliente de partículas y radiación, toda en equilibrio térmico. En realidad es un fluido, es un plasma ideal en constante expansión. La pregunta es, en ese fluido hay perturbaciones que ya se han conectado causalmente, ahora sí son perturbaciones en densidad. ¿Cómo evolucionan ahora estas perturbaciones en densidad, que las vamos a llamar sobredensidades y las simbolizamos con la letra griega delta? ¿Cómo evolucionan estas sobredensidades? Por definición, esta sobredensidad, ¿cómo la definimos? Es la densidad que tiene una región dada X menos la densidad promedio del universo entre la densidad promedio del universo. Entonces, esto es justamente el exceso que tenemos de densidad con relación al promedio del fluido. Y entonces en el universo hay grumitos, hay regiones que tienen estas sobredensidades que al principio son muy, muy pequeñas. Aquí les muestro, por ejemplo, esta sobredensidad delta. Al principio es prácticamente como si fuese la densidad promedio del universo. Es muy, muy tenue y se está expandiendo junto con el universo. Entonces la gran pregunta acá es cómo evolucionan estas perturbaciones, estas sobredensidades en este fluido cosmológico. ¿Se amplificarán, se harán cada vez más contrastados, más densos o se borrarán? Entonces hagamos el caso. Tenemos nuestro fluido, por ejemplo, con esta serie de grumitos. El fluido está caracterizado por su densidad, por una dada presión y por velocidades. Tomamos un grumito, que es uno de estos grumitos que tienen una sobredensidad delta, lo amplificamos para ver. Entonces ese grumito tiene una masa m dada.
que básicamente depende del tamaño, del radio y de la densidad que tiene el fluido. Este grumito, la pregunta es, esa sobredensidad, ¿qué le va a pasar? La fuerza de la gravedad, porque es una región más densa que el promedio, entonces tiene más gravedad, la fuerza de la gravedad tiende a comprimirlo, tiende siempre, la gravedad siempre es atractiva y el grumito este se colapsará por la gravedad. Aquí el punto es si hay algo que se contrapone a eso. Y claro que lo hay. En realidad este fluido es un fluido muy caliente, donde hay mucha presión, es una sopa, como les decía, de partículas y radiación en interacción, y entonces se crea un gradiente de presión en este grumo, un gradiente de presión que siempre tiende a expander. Y entonces la pregunta es, ¿quién gana? La fuerza de la gravedad, que va a hacer que se colapse nuestra sobredensidad y entonces forma una estructura que ya no se expande con el universo, o esta presión que tiene el fluido va a hacer que el grumo no evolucione y se borre incluso. Este problema en realidad, como ocurre en la ciencia, a veces se da en diferentes contextos. Este problema también se da en el medio interestelar, para explicar cómo se forman las estrellas, por ejemplo, en las galaxias. Y el análisis principal matemático para estudiar este problema de la evolución de fluctuaciones, de perturbaciones de densidad, lo realizó James Jeans en 1909. Solamente que él lo hizo para un fluido en reposo para explicar cómo se forman las estrellas. Básicamente se puede resumir este análisis, que es muy complicado matemáticamente, se puede resumir en la lucha de dos tiempos. Es decir, ¿quién gana? ¿Gana la gravedad o gana el gradiente de presión del fluido? El caso de la gravedad, hay una escala de tiempo que nos está diciendo si la gravedad, en qué tiempo la gravedad ejerce su acción para hacer que el grumito se colapse. Ese tiempo gravitacional, llamémoslo así, no es nada más que aproximadamente 1 entre la raíz cuadrada de la g, la constante de la gravedad, entre la densidad. Es decir, es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la densidad. Si hay más densidad, ese tiempo es más cortito. Si la densidad es más bajita, el tiempo es más largo. El otro tiempo característico en este problema es el tiempo de la presión, el tiempo en el cual la presión hace de las suyas. Ese tiempo básicamente es proporcional al tamaño de la perturbación entre la velocidad del sonido. ¿Qué significa la velocidad del sonido? Es la velocidad con la cual se propaga la información, por la cual se propagan las perturbaciones en ese fluido. Por ejemplo, en el aire, si yo aplaudo, se crea una onda que se propaga a 340 metros por segundo. En estos fluidos del universo temprano, la velocidad de propagación es muchísimo más rápida, es casi la velocidad de la luz, porque está acoplada con la radiación, el fluido este. Entonces hay esos dos tiempos, el tiempo gravitacional y el tiempo de presión. ¿Quién domina? De eso va a depender si gana la gravedad o gana la presión. Entonces, si ese tiempo de gravitacional es más largo que el tiempo típico de presión del fluido, entonces el gradiente de presión le gana, es decir, el fluido logra establecer una presión antes que la gravedad pueda colapsarlo. Y entonces la perturbación no evoluciona, se queda estancada, se llama el régimen estable, y en realidad está oscilando, quiere como que colapsarse por la gravedad, pero el gradiente de la presión lo expande y así se llaman oscilaciones gravitoacústicas. Pero ¿qué pasa si ahora el tiempo gravitacional se hace muy chiquitito con relación al tiempo de la presión? Ahí ahora sí la gravedad se instaura muy rápido y antes de que la presión quiera hacer de las suyas, la gravedad ya hizo que la perturbación se empiece a colapsar. Entonces, es fácil mostrar que tenemos una especie de escala típica en este problema. Justamente cuando el tiempo gravitacional y el tiempo de presión son iguales, haciendo un poco de álgebra podemos inferir una masa o un tamaño, un tamaño D o una masa M, que es justo la masa crítica y se llama la masa de Jeans, justamente en honor al físico que trabajó esto. Entonces, si las perturbaciones son más grandes que la masa de Jeans, gana la gravedad. Hay más gravedad al ser más masiva, le gana la presión y la perturbación se colapsa. Y si, al contrario, si la masa de la perturbación es más chiquita que la masa de Jeans, que depende de las propiedades del fluido, entonces gana el gradiente de presión y la perturbación no se colapsa, se queda oscilando. Bien, entonces ahora pongamos un poco en contexto esto, otra vez en nuestra diagramita donde teníamos la masa en el eje vertical y el pasar del tiempo en el eje horizontal. Entonces aquí tenemos otra vez nuestra masa del horizonte, todas las perturbaciones que están más arriba de esa masa están fuera del horizonte, están causalmente desconectadas y hemos visto de que en realidad su amplitud sí está creciendo. Ahora,
la masa de Jeans se puede calcular, esa masa que expliqué, se puede calcular y más o menos es como la línea roja que les muestro acá. Esa masa de Jeans al principio es muy similar a la masa del horizonte y ya luego en la época de la recombinación esa masa de Jeans se cae estrepitosamente porque ya la radiación deja de interactuar con la materia y ya no hay esa presión, ese soporte de presión que es el que define la masa de Jeans. Entonces, todas las perturbaciones que primero cruzan el horizonte, que están debajo de la masa de Jeans, en realidad no pueden evolucionar gravitacionalmente, están en su régimen estable, son oscilaciones gravitoacústicas. Entonces, por ejemplo, tenemos una perturbación, como vimos, del tamaño de la Vía Láctea, al principio está fuera del horizonte, luego se conecta causalmente y resulta que su masa es ahora menor que la masa de Jeans, entonces está en su régimen estable de oscilación gravitoacústica. Pero hay otra cuestión a tomar en cuenta. A medida que el universo expande, se enfría. Y este fluido se va haciendo cada vez menos ideal. Los fotones cada vez pueden viajar distancias más grandes, haciendo que estas oscilaciones gravitoacústicas se amortigüen, empiecen a perder su soporte de presión y se borran. Entonces, aquí con la línea verde les muestro lo que se puede calcular como así llamada masa de Silk. Silk fue el que estudió este proceso del borrado de las perturbaciones del fluido cosmológico y él encontró que todas las perturbaciones que son menores a la masa de Silk simplemente se borran, se planchan, se amortiguan por este proceso de difusión de los fotones. Entonces, ahora veamos qué le pasa, por ejemplo, a una perturbación como la Vía Láctea, que es de una masa MF, que es la línea amarilla que les pinté. Al principio hago un corte, cómo está evolucionando su contraste de densidad, su delta, su sobredensidad. Entonces, en la gráfica de abajo ustedes ven que mientras la perturbación está fuera del horizonte, su contraste está creciendo. Todo el tiempo se va haciendo más y más grande ese contraste, esa amplitud. Una vez que cruza el horizonte, ahí este fluido de bariones, radiación y radiación hace que entremos en el régimen estable. Estamos por debajo de la masa de Jeans, tenemos oscilaciones gravitoacústicas, pero además llega un momento cuando la masa de Silk, la masa del amortiguamiento, se hace ya mayor y entonces la perturbación, ¿qué le pasa? Pues se amortigua, se borra por completo. Y eso nos crea entonces un gran problema, que si tenemos un fluido de materia ordinaria, radiación en esta sopa caliente del universo temprano, resulta que se borran las semillas de las galaxias. Todas las estructuras más chicas que galaxias se borran, se planchan por estos procesos que les he descrito del universo temprano. Estamos en un problema entonces. En el universo caliente, si lo único que hay en el universo es la materia ordinaria, acoplada obviamente a la radiación, las escalas galácticas, si es que hubo de alguna manera perturbaciones, se planchan, se borran. Esto debido a que la presión de la radiación está todo el tiempo actuando y está evitando que las perturbaciones se colapsen e incluso se empiezan a amortiguar por el proceso que les mencioné. Ahora, si en el universo domina la materia oscura, que es lo que les dije que las observaciones muestran, además materia oscura exótica, es decir, materia oscura que no interactúa con la radiación, no interactúa con el campo electromagnético. Entonces, si las perturbaciones están hechas de esta materia oscura exótica, a ella no le hace ni cosquillas la radiación, no interactúa con la radiación. Y por ende no se establecen estos procesos que les comenté, estos procesos de oscilaciones gravitoacústicas y este proceso de amortiguamiento de Silk. Nada de eso es válido para perturbaciones que estén hechas de materia oscura. No obstante, las perturbaciones de materia oscura sí se pueden borrar, pero por otros procesos. Mientras las partículas que forman esta materia oscura son relativistas, ¿qué significa que son relativistas? Que se mueven a velocidades cercanas a la luz. Y en el universo muy temprano todo era tan enérgico, tan caliente, que incluso partículas que al día de hoy son muy frías eran calientes, eran relativistas. Entonces ahí surge un proceso que se llama el borrado por el flujo libre. La partícula que se mueve tan rápido, a la velocidad de la luz prácticamente, se le escapa a la región sobredensa en la cual habita. Entonces a esa velocidad las partículas se difuminan, se escapan, por eso se llama flujo libre, y la perturbación se amortigua, desaparece, incluso si es de materia oscura, cuando la materia oscura es relativista. Al principio, como les decía, todas las partículas son calientes, relativistas, pero las partículas más masivas, hipotéticas que puedan existir, se vuelven frías, se vuelven no relativistas más temprano que las menos masivas. Y eso da origen a clasificar a la materia oscura en fría, tibia y caliente. Aquí les muestro, por ejemplo, cómo va creciendo el tamaño del horizonte. Todas las perturbaciones de materia oscura que son más chiquitas que el horizonte
no sobreviven el flujo libre. Se mueven tan rápido que, yendo a la velocidad de la luz, recorren el tamaño del horizonte y borran a la fluctuación. Por eso pongo caritas tristes. Fluctuaciones más chiquitas que el horizonte se borran por el flujo libre. Pero todo depende en qué época se vuelve no relativista la materia oscura. La materia oscura fría son partículas muy masivas, elementales muy masivas, que se vuelven frías muy temprano. Casi desde el principio del universo ya no son relativistas y por ende sobreviven entonces las perturbaciones desde muy chiquititas, casi perturbaciones mucho más chicas que la masa de la Tierra. En cambio, si las partículas son un poco masivas, como los neutrinos, entonces ellas se mantienen calientes, relativistas, hasta muy tarde en el universo. Y todas las perturbaciones más chiquitas que el horizonte hasta esa época se borran, se planchan, aunque sean de materia oscura, se borran por este proceso. Entonces, también la materia oscura sufre procesos de borrado de las perturbaciones, pero si es fría o tibia, que es el caso intermedio, pueden sobrevivir todas las estructuras prácticamente de escalas galácticas. De hecho, por eso es que se prefiere la materia oscura fría o la tibia, porque ahí sí sobreviven las estructuras de escalas galácticas o más chicas incluso que las galácticas. Eso justamente, me estoy adelantando un poco a la siguiente clase, pero las condiciones iniciales de la formación de estructuras son diferentes cuando tenemos materia oscura caliente, tibia o fría. En el caso de la caliente, como ven ustedes a la izquierda, arriba, prácticamente todas las estructuras chiquitas no existen, solo las más grandotas, filamentos muy grandes sobreviven a este proceso del flujo libre. En el caso de la materia oscura fría sobreviven prácticamente todas las estructuras, por eso se ve mucho más grumoso todo. A medida que estas fluctuaciones evolucionen, como se verá luego en supercomputadora podemos hacer eso, podemos llegar al día de hoy y, por ejemplo, tener, en el caso de la materia oscura caliente, una estructura básicamente única y prácticamente no hay subestructuras, no hay galaxias más chiquitas. En cambio, en el caso de la materia oscura fría está lleno de estructuras chiquitas, de galaxias y galaxitas más chiquitas y más chiquitas. Y en el tibio es obviamente el caso intermedio. Esto nos enseña algo muy bonito en todo este negocio. Es que las propiedades del micromundo, las propiedades de las partículas elementales, sus masas básicamente, afectan a las propiedades del macromundo, es decir, cómo van a ser al día de hoy las galaxias y sus subestructuras. Entonces, resumiendo, vemos que las perturbaciones, si son de materia oscura, pero además de materia oscura fría o tibia, siguen creciendo, siguen haciéndose más y más densas. Y luego va a llegar un momento que con su propia gravedad se van a colapsar por completo. Esas fluctuaciones de materia oscura, ahora ellas con su gravedad atrapan al gas de materia ordinaria, que ya se había borrado por lo que les mencioné anteriormente, y de esa manera la materia oscura se convierte en el catalizador para la formación de galaxias. Otra vez les muestro este diagrama donde se ve la amplitud de las perturbaciones contra el tiempo o el factor de escala. Entonces las perturbaciones, por ejemplo, una perturbación tipo la Vía Láctea, cuando estaba fuera del horizonte estaba todo crecer. Ahora, cuando cruza el horizonte, si está hecha nada más de materia ordinaria y radiación, entra en la fase esta de oscilaciones gravitoacústicas y a medida que pasa el tiempo incluso se puede por completo amortiguar. Mientras que las perturbaciones están hechas de materia oscura, ellas como no interactúan con la radiación, siguen creciendo como ven ustedes en este diagrama. Su amplitud sigue haciéndose más y más grande, más y más densa. Y esa perturbación ahora atrapa al gas, como vemos con la línea punteada, segmentada, y el gas de bariones de materia ordinaria ahora cae en los potenciales gravitacionales de estas estructuras de materia oscura y de esa manera se pueden formar galaxias. De otra manera no podríamos explicar las galaxias porque si no habría materia oscura fría o tibia, entonces se hubieran borrado las semillas de nuestras galaxias. Entonces, la evolución de las perturbaciones de materia ordinaria, de radiación y materia oscura, ahora vamos a combinar todo, ¿qué hemos aprendido? Tenemos en el fluido todos estos componentes, pues hemos aprendido que sobreviven las escalas incluso galácticas si la materia oscura fría o tibia dominan en el universo. Y por otro lado hemos visto que sí, las escalas más grandes están en su régimen de oscilaciones gravitoacústicas, y la pregunta es, ¿esto se podrá ver? Pues sí, justamente vemos que en el universo muy temprano, cuando fotografiamos la radiación cósmica de fondo que baña el universo, vemos justamente estas anisotropías, estas fluctuaciones en la temperatura que se traducen en fluctuaciones en la densidad, y vemos que ahí están impresas justamente esas fluctuaciones que han sobrevivido gracias a la materia oscura, y por otro lado vemos también oscilaciones que son las oscilaciones gravitoacústicas que está teniendo el gas de materia ordinaria.
En la radiación cósmica de fondo, recuerden, estas fluctuaciones son muy tenues, son 1 en 10.000, 1 en 100.000, es decir, esa sobredensidad delta que les he definido, a esas épocas todavía es muy chiquitita, el universo todavía es muy homogéneo, pero ya están presentes esas fluctuaciones que podemos explicarlas muy bien con la teoría que he tratado de describir. Esto es un verdadero triunfo del intelecto y de la tecnología humana, el poder entender estos procesos del universo tan temprano, tener una teoría elegante que nos explica cómo van evolucionando estas fluctuaciones en la sopa caliente de partículas y radiación, y que esa teoría hace una predicción que podemos ahora observarla en el cielo, es realmente algo que muy desafiante y muy interesante. Ya casi para concluir, podemos ver cómo ha quedado este mar de fluctuaciones, de perturbaciones en la época cuando se produce la radiación cósmica de fondo. Toda la teoría esta que se ha desarrollado de cómo evolucionan nos muestra que lo que se ve en este diagrama. En este diagrama otra vez estoy graficando la amplitud de las perturbaciones contra, en este caso, la escala, por ejemplo, la masa de las perturbaciones. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo que las perturbaciones muy grandototas, muchísimo más grandes, por ejemplo, que la Vía Láctea, tienen una amplitud más chiquita a la época de la recombinación, en esa etapa que podemos observar. Tienen una amplitud más chica y a medida que vamos a escalas más chicas son más y más contrastadas, más densas las perturbaciones. Esto ya nos invita a pensar que son las escalas más chicas las que primero se van a colapsar por su gravedad y luego lo van a ir haciendo las escalas más y más grandes, como vamos a ver, de hecho, en la siguiente clase. Aquí el gran problema, el gran rompecabezas de la formación de estructuras es cómo de ese universo que podemos fotografiar a 380.000 años en la radiación cósmica de fondo, donde habían ya estas perturbaciones que se pueden predecir muy bien, cuyas amplitudes son pequeñísimas, son menos de 10 a la menos 4, 10 a la menos 5. ¿Cómo de ese universo uniforme, con esas ligeras, tenues fluctuaciones, llegamos al universo actual, donde los contrastes de densidad, por ejemplo, de una galaxia como la Vía Láctea, son 100.000 o 1.000.000, es decir, la Vía Láctea es 1.000.000 de veces más densa que el promedio del universo? Entonces, ¿cómo hemos pasado de ese universo tan homogéneo, tan liso, a este universo tan grumoso? Y bueno, esa es justamente la teoría que vamos a ver en la siguiente clase, y para la cual hay que acudir ahora sí a cálculos numéricos, porque aquí se trata de un problema complejo de n cuerpos. Todas las regiones del universo están interactuando gravitacionalmente con todas, unas con otras se están conectando por la gravedad y en un proceso ya altamente no lineal. Cuando la sobredensidad ya es mucho más grande que 1, ya las densidades de estas regiones son mucho más grandes que el promedio, ahí la gravedad se hace importantísima y para entender cómo se van a formar las estructuras cósmicas de materia oscura y luego ya de materia bariónica para formar galaxias, tenemos que acudir a supercómputos, a simulaciones de n cuerpos en supercomputadoras. Pero eso será tema de la siguiente clase. Bueno, esto ha sido todo por hoy y los espero entonces en nuestra siguiente clase.